Nosotros vamos a pasar son muy desgastantes, 4 años en campaña, que a nadie le quede la menor duda. Por eso mismo le digo. Ya me convencí hace rato que mi principal deber, más que ejecutor, que lo estamos haciendo, más que administrador, que lo estamos haciendo, es de motivador, de animador, de levantar la autoestima de la gente, la moral de la gente, ir a cada rincón de la patria y decirle, la patria ya es de todos, que estamos haciendo, reconstruyendo la patria. Por supuesto, esa transición, ese cambio, crea tensiones. Y los mismos de siempre nos dicen, no cambiemos nada para que no haya tensiones, sigamos en la esclavitud. La esclavitud da aparente paz, es pacificación. ¿Puede lograr? Superemos mitos, falacias. En política, los acuerdos reflejan la relación de fuerzas políticas. ¿Usted qué va a conversar con la banca? Señores, no sean malitos, bajen las tasas de interés. 20 años nos hemos pasado conversando eso. 20 está. Tiene que cambiar, por supuesto, pues. ¿Y qué respuesta hemos recibido? Entonces tiene que cambiar la correlación de fuerzas. Usted, déjeme ahora terminar a mí, no sea malito. Tiene toda la razón. Aquí siempre se pone de ejemplo los pactos de la Moncloa en España. Los pactos de la Moncloa en España vinieron después de 40 años de dictadura franquista, cuando había un equilibrio de fuerza entre izquierda y derecha y se tuvieron que sentar a consensuar. En la convergencia en Chile, los acuerdos en Chile, después de 17 años de una dictadura sangrienta de Pinochet, cuando había equilibrio de fuerza entre derecha e izquierda y se tuvieron que sentar a conversar. Aquí, ¿qué equilibrio de fuerza hay? ¿Qué podemos imponerle a los banqueros? La polarización es necesaria. Los ciudadanos comunes, ¿qué podemos exigirle al Congreso? Que no rinde cuentas a nadie. Ganemos esa asamblea, alteremos la correlación de fuerza y al día siguiente nos sentamos a conversar. Somos gente de diálogo, somos gente de consenso, no somos ingenuos. En estos momentos no habría acuerdo, habría sometimiento. Trastoquemos la relación de fuerza. Hagamos prevalecer a los ciudadanos por medio de la Asamblea Nacional Constituyente y ahí sí nos podremos sentar a lograr acuerdos nacionales. Señor presidente. Estamos rompiendo todos los récords históricos en apoyo popular. ¿De qué inquietud me está hablando? Porque hay unos cuantos que están en desacuerdo con el gobierno y son los dueños de los medios de comunicación, de los poderes económicos. Aquí podemos también polarizar la discusión y podemos simplemente confrontar. Usted me pone supuestas verdades evidentes que no necesariamente son así. Discúlpeme. Mi querida Yolanda, con todo cariño, si algo aprendí en estos 7 meses de gobierno es no responderle a los periodistas, sino responderle a la ciudadanía. La ciudadanía tiene certeza, tiene esperanza, lo dicen las encuestas. En la campaña electoral, 70% de la gente creía que el futuro iba a ser peor. Ahora 70% de la gente cree que el futuro va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Ese 2% que nos dominan, que manejan medios de comunicación, empresas, poder económico, no están de acuerdo con el gobierno, pero creen que ellos son el país. Y eso no es correcto. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Buscar esa justicia social tan necesaria en el país. Recuperar la supremacía del trabajo humano sobre el capital. La explotación laboral de este país es terrible. Recuperar el rol innegable que tiene el Estado en la economía, sin que esto quiera decir que somos estatistas ni mucho menos. Pero ¿qué se quiso hacer aquí? Privatizar el Estado. Yo le puedo mostrar directorios públicos donde hay mayoría del sector privado. Comisiones que hacen políticas públicas donde interviene el sector privado, que son los beneficiarios o perjudicados de esas políticas. Eso es una barbaridad. ¿Por qué el socialismo del siglo XXI? Sí. Ya la diferencia con el socialismo tradicional. Ya en el siglo XXI nadie puede creer en la lucha de clases y el materialismo dialéctico, en la estatización de los medios de producción, en los modelos. Busque en el catecismo, la página tanto, ahí está la respuesta para su problema. Por eso el socialismo del siglo XXI se basa en principios e incluso tenemos que evitar un error garrafal, en mi criterio, que cometió el socialismo tradicional, que era llegar a lo mismo que el capitalismo, a la industrialización, modernización por otros caminos. El modelo de desarrollo actual es insostenible. Si toda China tuviera el modelo de vida de Nueva York, el planeta estallaría. Tenemos que buscar definiciones, conceptos alternativos de desarrollo. ¿Ya está? Entonces, una de las características del socialismo del siglo XXI, como le decía, se basa en principios, no en modelos, y debe adaptarse a cada realidad. El socialismo que vamos a aplicar en Ecuador debe ser diferente al de Venezuela, porque somos realidades distintas. El de Venezuela es diferente al de Chile, como lo estamos observando. Entonces, partamos de eso. El socialismo del siglo XXI tiene como característica que se adapta a las realidades de cada país, así que no existe el socialismo, sino los socialismos. ¿Qué pasa si no gana una mayoría suya en la Asamblea Constituyente? Vea, nosotros hemos dicho que independientemente del resultado de esa Asamblea, en reconocimiento que es de plenos poderes, el primer día de esa Asamblea pondremos nuestro cargo a disposición de la Asamblea. Aquí nadie está por calentar un puesto. Aquí estamos por cambiar el país, que fue el mandato ciudadano de noviembre del 2006. Si gana la oposición a la Asamblea, aceptarán esa disponibilidad del cargo y tendremos a Gutiérrez de nuevo presidente, Álvaro Novoa. Si nosotros, los ciudadanos, ganamos esa Asamblea, probablemente rechazarán esa disponibilidad del cargo y juntos podremos construir esa patria nueva que todos, como usted bien ha dicho, todos deseamos. Mira, si gana la oposición, yo me iría de todos modos a la casa, porque
Lo único peor de no tener una Asamblea Nacional Constituyente sería tener una Asamblea Nacional Constituyente manejada por los Gutiérrez, por los Novoa. Aquí este país se acabaría ya. Usted dice que no. Quiero decirles que pese a las condiciones en que recibimos la economía, pese a 1.200 millones de dólares en atrasos, los más grandes de la historia del país, en atrasos fiscales, la economía no petrolera va a crecer en más del 5%, que es lo importante, es la que responde a las políticas económicas. Por eso ahí hay un candidato que dice, yo si hubiera generado empleo, etcétera, los farsantes de siempre, ya se quebró la tendencia a crecimiento del desempleo y está bajando ese desempleo porque está creciendo la economía no petrolera. ¿Cuál es el problema? La economía petrolera, que no es consecuencia de lo que hace este gobierno. Para que usted tenga un decrecimiento hoy de la producción petrolera, debió haber dejado de explorar, perforar hace un año y medio. Entonces estamos recibiendo la herencia de un abandono total del sector petrolero, pero que también estamos revirtiendo. En este momento la producción diaria de Petroecuador está por arriba de los 173.000 barriles diarios y el bloque 15 esperamos llegar a cerca de 100.000 barriles para diciembre. Entonces las tasas de crecimiento son bastante buenas, la tasa de inflación menos del 3%, se acusa de que hay un incremento de precios, y lo dice Gutiérrez, en su primer año de gobierno tuvo 8% de incremento de inflación, nosotros vamos a tener menos del 3%, acuérdense que nos subió 30% de electricidad, 30% de la gasolina con el famoso pinchazo. Yo le pregunto, ¿cuánto ha subido la gasolina en este gobierno? ¿Cuánto ha subido la electricidad? Para los pobres se la ha reducido a la mitad, la electricidad, esa es la realidad. Entonces la economía está bastante bien, pero falta mucho por hacer, obviamente. No se va a estatizar absolutamente nada. ¿Quién ha dicho que el socialismo del siglo XXI es la estatización de los medios de producción? Es la democratización de los medios de producción. No se va a salir de la dolarización. Hemos dicho que se mantendrá la dolarización los 4 años del gobierno. Así que los señores del comité empresarial, ¿cómo se llama? Comité Ecuatoriano Empresarial, que eran los mismos que nos querían meter en el TLC, que si pusiéramos de idioma oficial el inglés aquí se sentirían en el paraíso, ¿verdad? Ya no gasten sus millones de dólares de esa propaganda para asustar a la gente. No vamos a permitir cosas como, por ejemplo, el aborto, la despenalización del aborto. Aquí somos profundamente humanistas. Entonces ya dejen de asustar con esos cucos, como usted lo ha dicho. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Democratizar este país, reestructurar ese Congreso. No, son cucos para los ciertos empresarios pelucones. Sí para reactivación de la economía. Sí para que la educación, salud, vivienda no sean mercancías, sean derechos humanos. Sí por la soberanía de este país, ya basta el entreguismo. Entonces hay mucho sí que vamos a realizar en esa asamblea. No, Yolanda, no, aquí no necesitamos tranquilidad. El país no tiene más tiempo que perder. Si usted quiere que las cosas sigan su curso, yo respeto muchísimo. Yo quiero un cambio profundo en este país, porque este país no aguanta más. Tenemos 3 millones de gente que ha sido expulsada de su propia patria. Le insisto, esto es lo que se hizo en Colombia, porque en Colombia sí fue bueno, nadie habla de ruptura de democracia, y aquí cuando se le quiere hacer, se habla de ruptura. Quiero decirle una cosa, no ha habido proceso, proceso más democrático en la historia de este país que este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, se le consultó al pueblo ecuatoriano si la quería o no, con el correspondiente estatuto. Segundo, en el estatuto que se aprobó por 7-1, 82% del pueblo ecuatoriano dijo sí a la asamblea. Seguramente la señora Patricia López le dijo no, pero estamos en una sociedad democrática, ¿verdad? Ese estatuto que se aprobó por 82% de los votos, 7-1 frente al no, dice, entre otras cosas, que todos los candidatos deben reunir firmas para inscribirse. Antes solo lo tenían que hacer los ciudadanos independientes, ahora tienen que hacerlo, lo tuvieron que hacer los ciudadanos independientes y los partidos políticos. Dice que debe haber estricta secuencialidad y alternabilidad en las listas, es decir, hombre, mujer, mujer, hombre. Y si el titular es mujer, el alterno es hombre. Antes no existía eso. Se le garantiza igualdad de franjas publicitarias. Por supuesto que es defectuoso todo el sistema, pero ya Juan Pérez, Perico Los Palotes, puede competir con Alvarito Novoa en la televisión. Por primera vez se le da representación a los migrantes. Y por último, después de redactada la Constitución, se le va a presentar un referéndum para que el pueblo ecuatoriano la apruebe y la rechace. ¿Qué más democracia que esto? Porque se ponen bravos los legisladores o la partidocracia que vamos a disolver el Congreso. ¿Deja de ser un proceso democrático? Yo no lo creo así y creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano tampoco lo entiende así.